Thomas Harris es un nombre señero en la poesía de la generación de los 80. Ha recibido los premios Municipal de Santiago, el del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, el premio Pablo Neruda, el de Casa de las Américas. Hace poco fue uno de los candidatos al Premio Nacional de Literatura. Y aunque nació en La Serena, estudió en Concepción, donde, así se dice, lo llamaban el Malcolm Lowry de Chihuayante. Como vino del fin del mundo, ya nos dirá por qué. Pero principalmente está aquí para que conversemos junto a Marco Antonio Laparra sobre su más reciente libro, Gesta de Lobos, editado este año por LOM. Volvemos del fin del mundo. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Letanía del demonio en blue. Yo soy el que veo, yo soy el que atisba los crepusculares movimientos de los cuerpos en la cópula. Yo soy el que espía las faltas por el ojo de la cerradura del universo. Yo soy el que inventa el teatro de la muerte día y noche, las sagas de los cuerpos entre el chocar demoledor de las células ahitas de sangre, de las venas transportadoras de la sangre. Y atisbo, sí, atisbo para Dios, porque yo soy el gran mirón del cosmos. Y como todo buen mirón de este teatro, soy el que hace el trabajo sucio y finjo que mancho las almas de pecado, y se la creen. Pero no estoy acá para entrar en materias teológicas, sino para ofrecerles los frutos de mi mirada, frutos maduros como brevas de estación, que al hundirles mi dedo revientan de jugos rosáceos, y ellos creen que deseo. ¿Qué tal, Tomás? Hola, Tomás. Muchas gracias. El deseo que está. El gusto está con usted. El deseo, la pasión. La pasión. El demonio, Dios. Lorenz, un poco también. Claro. Lorenz. Con los jugos. Lo oscuro. Es un libro poderoso y tremendo, Gesta de Lobos, digamos. Hay muchas. ¿Cómo se gestó la gesta? La gesta, a propósito, sí. Bueno, porque está publicado por LOM en 2019, pero. Claro. Viene de antes. No, el Gesta de Lobos comenzó a gestarse después de otro libro que se llamó Lobo. Sí. Que lo presentamos en la universidad la Finisterra, donde hacíamos clases en ese tiempo. Bueno, aquellos años. En aquellos años, sí. Claro. Que fue, creo que no recuerdo qué año, pero fue cuando cumplí 50 años. Ya. Sucedió esa casualidad, y fue un libro, digamos, que tenía otras características, porque era la imagen del lobo, ¿no? Como ese animal solitario, apartado, distante, destructivo también, depredador, digamos, casi como lo configura el mito del lobo, porque sí. el lobo es más bien un animal, digamos, de manada. Ajá. Totalmente. Es un animal menos salvaje también, tal como lo configuran las leyendas, los grabados, las pinturas, qué sé yo, y la misma literatura oral, ¿no? O campesina. Claro. De la Europa de la época, ¿no? Como el gran depredador. Claro, el gran depredador. Interesante lo que dices, como que Y es esa mirar cosa erótica también que yo tomo e incluyo y desarrollo, no es tal, porque el lobo es, creo que uno de los pocos animales, digamos, aunque no son tampoco, parece que son monógamos. Que son monógamos, sí, claro. Sí, tienen solamente una manera, es verdad. Claro. Sí, es verdad que tiene muy mala prensa, como se diría. Sí, tiene Pero aquí tú tomas también la figura del licántropo, ¿no? El hombre lobo, que es una figura mucho más oscura y que tiene que ver con tu gusto por lo gótico. Claro. Entonces, tenía incluso libros de prosa, libros de cuentos góticos, digamos, de los autores góticos que hay en Chile, digamos. Y aquí visitas a Lovecraft, visitas al licántropo, a Peter Stuve, a Poe también, digamos. Peter Stuve, sí, y bueno, Bram Stoker, también trabajamos juntos en un libro de la Finisterra con temas góticos, y me acuerdo que hice unos seminarios en la Finis, ¿no? Sobre narrativa gótica, cuando podíamos inventar esos cursos. Se podía inventar cursos, pero sí. Muy entretenidos, sí. Claro. Pero ¿cómo se fue armando la gesta? Pero no Claro, Lobo 2. Le respondo. Este lobo
el lobo 1, entre comillas, Claro. algo cinematográfica la cosa, Sí. como se juega en streaming. El lobo 1 quedó con ciertos espacios de indeterminación al final. Entonces yo le escribí un epílogo, cosa que me cuestionaron mucho, porque me dijeron que los libros se explicaban solos. No hay que explicarlos uno. Y ni meterle mano, cosa que también los que lo dijeron, pero no fue una sola persona, ¿no? Tenía razón. Es atendible, bueno, Era pues. totalmente entendible. Bueno, pero tú lo hiciste, está bien. Pero yo lo hice. Y ese epílogo es justamente el que daba cuenta que habían algunas cosas que se me habían quedado fuera de este lobo, que, claro, tú tienes razón, Marco Antonio, cuando dices que yo incorporo, digamos, toda la narrativa gótica dentro de los dos libros, el lobo, ¿no? Claro. Y por lo tanto sigo haciéndole mala prensa. Claro. Porque, claro, el lobo es otra cosa. Pero cuando tú cruzas al lobo con el hombre y aparece la figura del licántropo, ¿no? Que no solamente con lobos, porque creo que la figura del licántropo es un poco más amplia, ¿no? Es la transformación del ser humano en animal. Y más que nada la bestialidad, ¿no? Exacto, Que de ahí claro. emerge, que de ahí surge y que se defiende también del hombre, lobo del hombre también. Sí. Entonces, claro, acá está ese cruce. El libro lo continuó escribiendo en realidad. Lo continuó escribiendo después de Lobo. O sea, como que no hubo una pausa Ya. entre uno y otro. O sea, fueron continuos. Pero con la salvedad, porque como estos dos libros son, como la mayoría de mi poesía, ¿no? Es casi narrativa. Sí, tiene unas parrafadas extraordinariamente potentes. Sí, de tiene grandes parrafadas de la violenta. Sí. Porque, claro, para narrar hay que extenderse, digamos, es muy difícil, aunque, claro, también se puede hacer, ¿no? Pero entiendo el barroco, bueno. Y continué entonces escribiendo de ese lobo, este otro lobo que finalmente tenía algunas ideas, digamos, no desarrolladas, pero embrionarias, que después empezaron a tomar forma, y era que, bueno, el lobo viajaba de Europa a América, ¿no? Sí. Buscando una suerte de venganza dentro del el Imaginario. argumento, digamos, de la posibilidad tiene argumento, pero aquí hay como retraso de argumento de vengarse de la muerte de la loba que le habían asesinado. Claro, que ese es Está como un poco eso relatado en el chat de Lobo, donde da cuenta del intercambio electrónico con la zarza ardiente, ¿no? La zarza entiende que es, bueno, Dios, digamos. Dios, digamos, y cuando le dice, Claro. ¿qué te dijo el creador? Hola, hermano Lobo, veo que te has arrimado a las tierras suramericanas. Claro. Y viene este poema muy particular y que además con sentido del humor, digamos, que es algo que de repente emerge dentro de este libro, donde aparecen varias cosas que me llaman la atención, ¿no? O sea, está tu trabajo con lo intertextual, que eso está en toda tu poesía. O sea, pero acá aparece dos cosas fuertes, ¿no? Lo erótico, Sí. ciertas figuras emblemáticas como lo fálico, la mirada del ano, que me recuerda a la mirada que está en Freud, digamos, en las memorias de un enfermo nervioso, digamos, que está el juez Schreber, digamos, que concebía el ano como el sol del hombre, digamos. Entonces, Claro. En Bataille también está la figura del ano solar, ¿no? El ano solar que viene, las memorias de un enfermo nervioso, que es un libro tan curioso. Y ahí vas cruzando cosas, y también en lo intertextual aparece el pop, ¿no? Porque está desde los licántropos del siglo XV hasta el Mustang rojo, digamos, y la música de rock, digamos, el road movie. Que el road movie también, claro, y bueno, y Lon Chaney, que Sí. en algún tiempo, y lo sigue siendo también, ¿no? Exacto. un ícono pop ya Lon Chaney Jr. Lon Chaney, sí, habría que leer, del cine, ¿no? Y vas cruzando elementos, digamos. Uno se da cuenta que tú eres un gran lector, digamos, pero también hay otros arte que están, claro. sobre todo el cine. Sí.
Bueno, yo desde niño, ¿no? Acudía mucho al cine, iba mucho al cine, vivía casi en el cine, porque solía, como se decía en ese tiempo, a los años 60, no hacer la chancha. Así lo hacíamos por lo menos en La Serena, ¿no? Claro. Me escapaba del colegio porque yo estuve en el seminario conciliar de La Serena, donde, bueno, en términos actuales me hacían bullying, ¿no? Ya. Había un cabro chico, flaco, orejón, pelado, o sea, pelado en el sentido con un chopo. Claro. En ese tiempo tenía los ojos bien azules y entonces como que no calzaba bien. Era distinto, sí, Claro, el ser Claro, criado distinto. por las tías, entonces era... Claro, vivías con tus tías. Era un nerd, digamos ahora. Claro, lo que se llama el nerd, Claro, y te ibas al cine. Y que pensé que cuando entré a la universidad, perdón, Al al colegio. seminario, que se me hacía invisible, no me iban a molestar. Ya. Pero la peor visibilidad es la invisibilidad. Claro. Cuando te querías ser invisible, te haces más visible todavía. Claro, ¿dónde está? Pero es una reflexión que la hemos escuchado. Gente que vivió el bullying, decir la necesidad de hacerse invisible, es verdad. Y te ibas al cine. Claro, me iba al cine. Estamos hablando de La Serena, porque tú naciste ahí. Estamos hablando de La Serena, claro, que en ese tiempo se hacía el teatro. Ajá. Estaba el Teatro Nacional, Sí. que era un teatro maravilloso, así como 5 pisos, Sí, sí, mucha sí, mampostería, no sé si algún lugar lo conociste. Y el Centenario, que era un poquito más contemporáneo, bueno, era más contemporáneo en realidad, o era contemporáneo, estaba hablando de la década de los 60. Y ahí me metí en unos rotativos continuados, que eran maravillosos. que es maravilloso. Ese- 2, 3 películas. 4 a veces, 4 y hasta Claro. 5 incluso. Marco Antonio dice lo mismo, que Sí. se acuerda de esa ida al cine que veía junto. 4 o 5 películas y te dan Cualquier una cosa. película hindú, te dan una película Sí, vaquero, hasta de claro, terror, sin cuidar la censura. Claro. Pero yo recuerdo que en el Teatro Nacional tenía un convenio en esa época, parece, con la Pelmex Ya. de México. Sí. Entonces, llegaba mucho cine mexicano. Sí, claro que Cantinflas, Pilimili, que sé ¿Qué yo. tal? Pero también Eras- llegaba Buñuel, fíjate. Sí, Uno entraba al cine y yo me acuerdo de haber visto El Ángel Exterminador, Ay, no te que puedo después, creer. haciendo memoria, porque tenía 12, 11 años. Es extraordinaria esa película. Sí, y además que, fantástico. tan Y perdida. puede que también haya caído por ahí Nazarín, porque Claro. llegaba todo el cine O él, mexicano. que es una película, ¿Ah? él Él sobre no- los celos, que es tremenda, digamos. Él no lo he visto todavía. No, Es que notable. filmó mucho en México, entonces. No, claro. Por El Bruto también, que es una película. Sí, ¿no? Y también las musicales, digamos, los hermanos Aguilar. Sí, bueno, sé, Pilimil, Mejía. Cantín, cosas. Bueno, pero en fin. Todo eso, se veía. Pero hubo una película que me llamó mucho la atención, que fue Drácula, Príncipe de las Tinieblas, Ya, de la Hammer Films, ya, que creo que la dirigió Terence Fisher. ya. Fue la segunda. Pero llegó primero a Chile. Sí, claro, en Claro, ese sí. momento de la distribución, cualquier cosa. Y ya no actuaba Peter Cushing, sino que había un cura que era el padre Shandor, Ya. que era el némesis en ese momento del conde Drácula. Christopher Lee, como siempre, ¿no? Claro. Y fue la primera película donde vi, digamos, derramamiento de sangre, ¿no? Ajá. Para resucitar a Drácula. Y la música, digamos, los decorados, aunque eran evidentemente de cartón piedra, pero, Bueno, pero- tenían ciertas tomas que te impresionaban igual, Claro. porque uno quedaba como en las alturas. Y bueno, y ahí como que hubo como un flechazo con lo gótico. Con lo ¿no? gótico. Ya. Ese te Con impactó. la película de terror y con lo que subyace, ¿no? Dentro del film de terror. Lo que hablábamos delante en relación al término de Freud de lo anheimlich, cuando en lo más cotidiano de lo cotidiano irrumpe, ¿no? Esa extrañeza radical que te deja, digamos, totalmente desubicado en relación no solamente a la situación, sino que a tu vida y a tu concepción también de la vida. Lo siniestro, Los siniestros, claro. lo extraño, lo otro. Además, ¿tenías Claro. qué edad cuando Claro, fue viste eso? también Ponte tú. ¿ah? ¿Qué edad tenías cuando viste eso? De haber tenido unos 12 años, ¿no? 12, 13 edad, años. edad de despertares. Edad de despertares, claro, Claro. porque fue en mis últimos años en La Serena. El 69 yo fui a vivir a Concepción.
Ahí te fuiste a vivir bueno, tu historia es bien singular, ¿no? Tu historia, tu abuelo escocés, porque esa es la pinta que tiene, pues, ¿no? Escocés. Sí, mi abuelo Gilbert Harris. Bueno, tú te llamas en realidad Thomas Harris, pero Thomas, como el autor de... El Silencio de los Corderos, curioso, Silencio de los otra Inocentes. coincidencia Sí. a posteriori. Sí, porque El Silencio de los Inocentes, de otro Cordero, como sea. Toda la figura de Hannibal Lecter. digamos. Imagínate. Hay un Thomas Harris ahí. Ahí hay un Thomas Harris. sí, que lo confunden en internet. Sí, qué divertido. Y él es un señor gringo rozagante en realidad. Sí, sí, Tú tienes carita de gringo también, porque por algo te hacían bullying, ¿no? Te decía. Pero tú estuviste, tu padre era militar. Tu Mi padre era madre militar, claro. era muy joven y te quedaste con tus tías en La Serena y tu madre se vino a Santiago a trabajar. Claro, me conoces la vida. Soy periodista, soy de Rey. Sí, lo que pasa es que mi papá era militar y los militares en esa época ganaban poco. En ese tiempo ganaban poco. Estamos hablando Es del verdad. año 57, 58. Sí, claro. Sí, Y un teniente, un capitán, ganaba lo mínimo. sí. Como se debe, digo. O se debería. Tal vez no lo mínimo, pero Claro, entiendo. ¿No? tú eres una persona de clase media. Sí, claro. Y mi papá, cuando se casó con mi mamá, que era un poquito más regalona de mi abuelo, qué sé yo, para ganar más se fue a la Antártida a fundar una de las segundas bases militares que se fundaron en la Antártida. Y por lo tanto se fue solo, no se fue con... Un año completo. Y eso no se hace cuando uno recién se casa. No. Porque al otro año ya le ofrecieron otra posibilidad y dijo que sí también. Y ya, bueno, ya se acabó todo. Se acabó el maestro. Y tu madre era muy joven, por lo Mi que mamá dice. sí tenía como 17 años. Impresionante. Imagínate. Claro. Y ahí tú eres criado por tus tías, pero ¿dónde irrumpe el libro ahí? Porque te tenemos ya viendo Drácula, o sea, Claro. y el libro, ¿dónde irrumpe el libro y la irrumpe poesía? con un tío materno, ¿no? Mi tío Humberto Cantuaria, que era abogado, pero que era muy buen lector. Claro. Entonces él llevaba, digamos, a la casa a guardar los libros que ya había leído y que tal vez no iba a volver a leer. Pero estupendo. Entonces había una bodega donde mi tío guardaba estos libros y, bueno, yo era cabro chico y me metí en Tengo curiosidad. y la casa, fíjate que era en la calle Colón 666. Eso aparece en Qué mis poemas, número. ¿eh? Sí, Y está bueno, no en creérmelo, pero ahí Claro. está. Y bueno, está destinado a ser gótico. Está destinado, sí. Y Y ahí empezaste a leer. Y ahí empecé a entrar y a escudriñar ¿Pero los qué libros dejaba que tu tío ahí? Porque, por ejemplo, podría haber dejado, si es abogado, a lo mejor cosas medio... No, literatura. Literatura, No, claro. Pero yo creo que los libros, digamos, de derechos los tenía él. seguramente, claro. Porque lo necesitaba para ejercicio, qué sé yo, Claro. Claro, de es la lo que profesión, leía etcétera. por placer. En el fondo. Claro, por ejemplo, tenía casi la colección completa de Julio Verne. Ya, fantástico. Era fantástico. Mi mamá amaba a Julio De Verne. repente aparecían algunos Hermann Hesse por ahí también. Ya. Recuerdo haber leído por esa época en Los Esteparios de Mian. Ah, En los Esteparios de Mian, claro. Y que afortunadamente eran lecturas que correspondían como a la edad. Sí, sí, Mi tío claro. nunca dejó ahí En busca del tiempo perdido. Que a esa edad muchos dicen Te haberlo había leído. espantado. Y no, o sea, yo lo leí mucho después en la universidad. Creo que corresponde, ¿cierta? Sí hubo un libro extraño que dejó para mí y me perturbó bastante, que fue La condición humana de Micho. mira. Nada, mira. Claro, no lo entendí, pero bueno, Pero lo creo que leíste. tampoco entendí mucho Los Esteparios, pero Julio Verne sí me maravilló. Antes había leído por el colegio y qué sé yo, por mis tías, Papelucho, Ya. que es un libro que a uno lo seduce. Sin Para duda. mi gusto era un gran libro. Hasta el día de hoy, Y hasta creo el día de yo. hoy, Hasta claro, el día de hoy. porque es un libro de lo cotidiano, de la infancia. Y con un entonces, humor muy también muy, simple. Claro, muy simple. Y también dejó algunos libros de Dickens. Ajá. Un libro que me hizo descubrir algo que realmente me parece que es fundamental en la literatura. Cuando... ¿qué libro era de los huérfanos? De Oliver Twist. Oliver Twist. Oliver Twist. Ya. Cuando Oliver Twist es adoptado por una familia, la primera noche que duerme en la casa de esta familia, no recuerdo ya el apellido de la familia, despierta con sábanas limpias.
impolutas y suaves que localizaban. Y yo me di cuenta que yo había tenido eso toda mi vida ¿Sí? y nunca lo había apreciado. Y la literatura me lo hizo apreciar Qué bonito. y sentir, digamos, eso. Bueno, y creo que esos son, digamos, los descubrimientos que va haciendo uno en esta multiplicidad literaria que yo leía indiscriminadamente, pero también ahí apareció el gran descubrimiento que fue Edgar Allan Poe. Y lo encontraste con Edgar Allan Poe. Estaban los relatos extraordinarios que fueron los que tradujo al francés Baudelaire y después se tradujeron al español y que son como los más canónicos, ¿no? Sí, la narración extraordinaria la tradujeron también. El gato negro, el barril de Amontillado, el corazón de la torre, etcétera. Y ahí hizo un nexo, ¿no? Con las películas. También, yo no sé si ustedes recuerdan que cuando apareció la Hammer Films, había otra factoría que era la de Roger Corman. Sí, claro. Ah, claro. ¿Recuerdas que hacía películas sobre Edgar Allan Poe? Sí, Unas adaptaciones muchas espantosas. Con Vincent Price. Con Vincent Price. Sí. La mayoría con Vincent Blanco y Price. negro con Vincent Price. Sí. No, y hubo una en colores. Ah, ya. Que tenía mucho influjo de Bergman, la estética, que era La máscara de la muerte roja. Ajá. Fíjate que y era una película bien psicodélica. Bueno, Corman era psicodélico en la época de los 60. Sí. Hizo muchas películas de droga también, que yo las vi después. Ya. Pero entraste esos fueron como estos referentes que, bueno, y por supuesto las películas que en ese tiempo extiende Hombre Lobo, que era con lo de Lon Chaney, Sí. particularmente Junior. Junior. Oye, pero va a aparecer la poesía. Pero estamos terminando. Vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, Claro, vamos. sí. Y luego continuamos. Sí, vamos a Vamos a continuar. hablar de Sí. vamos a hablar Pasa de rápido. cómo llegó la poesía y cómo llegó esta elección tuya de ser poeta, ¿no? Esta relación con el lenguaje, porque podría haber sido guionista de cine, Por ejemplo. músico, Claro. ha sido relator, ha sido Poe, pero también aparece otra figura interesante. Pero esperamos un ratito. Volvemos enseguida. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Palabras de despedida de Teresa Dupin a Lobo. Ahora que serás un lobo de mar, recuerda que el mar no es tu elemento, pero guarda el odio como un amuleto sagrado, como un espejo de luna, donde refulgirá el marfil de tus colmillos. Verás amaneceres y espejismos en el viaje. Imaginarás liebres acosadas por los peces voladores, teas temblorosas, como 1000 crepúsculos ardiendo en el horizonte, relinchos de caballos de montería en el rugir de las olas, y cuando las ganas de morder arrecien, en la baba dorada por el sol que caiga de tus fauces, recuerda que vas tras el oro, y de lo que te brinde el bello viaje, y que el viaje y el oro son tan crueles como la sangre derramada por el venado herido y sus espasmos en la agonía. La sangre derramada. La sangre que está en varios poemas, ¿no? ¿Cómo llega a la poesía? Porque eso es... Porque una decíamos que pregunta. guionista cine, dijiste no. Porque no. Claro, a ver, el problema del guión de cine, en mi época por lo menos, está bastante lejano a tratar de practicarlo porque está bastante lejana la posibilidad de hacer cine. Sí, exactamente. Imagínate, hablamos de la década del 70, No. del 80, cuando yo entré a la Ni hablar. universidad, o sea, ni hablar. No, en ese momento no había. Y además que la otra cosa, Marco Antonio, bueno, te lo digo a ti directamente, porque me cuesta mucho leer dramaturgia. Ya, O cuesta sea, leer. leerla. Bueno, Marco Antonio sostiene que no, Hay que leerla en voz alta. que es muy difícil No leer puede de otra dramaturgia. manera. Que no se puede de otra manera. Es que no es Salvo que para sea un leer. monólogo, ¿no? Como Bueno, el claro. Calderón, Sí. Claro. O Hamlet, claro. etcétera. Pero, porque ese es un poema. Son Ajá. textos son poemas. poéticos Claro, insertos, ¿no? ese soliloquio Dentro, digamos, claro.
Y lo otro de la vida sueño también es muy bonito, al final Sí, todos los sueños son, o sea, la vida es sueño. El de Catarone es un poema maravilloso. Es un poema increíble. Pero Marco Antonio siempre dice, o sea, leer teatro, porque en realidad el teatro no es para leerlo, es para representar. Finalmente el teatro está puesto ahí con el discurso, digamos, dialógico y con el discurso del acotador. Ajá. Y bueno, y este intercambio que es complejo. Pero volviendo a lo que tú me preguntabas, Sí. cómo llegué a la poesía, en la universidad en realidad. En la universidad ya estamos en Concepción. Tú te fuiste a Yo fui a Concepción, Concepción en el año 69, estudié... Año álgido de Concepción también. Sí, pero yo en ese tiempo estaba todavía en el colegio. Ya. Estaba, te fuiste al colegio, o sea, en el liceo. Yo terminé, digamos, en el año 63, año álgido también. Sí. Año álgido, sí. Afortunadamente, entre comillas, ¿no? Porque terminó el año antes, yo estaba por repetir, una calamidad, bueno. Y al final terminé ahí y estuve un año sin estudiar, el 74, y entré el 75 a la Universidad de Concepción. Ya. Pedagogía en castellano estudiaste primero. Trabajé en castellano. Ya. En realidad más educación media en español y filosofía, porque tenía una doble mención. Ya. Y bueno, ahí con mis compañeros empezamos, digamos, a armar intentar, digamos, armar un grupo literario. No específicamente de poesía. Había narradores, habían poetas, fundamentalmente, pero todo esto un poco, no voy a decir clandestino, porque estaría exagerando. Porque la poesía ya, el año 66, 67, no tenía, digamos, una persecución o castigo directo. Ajá. Porque estaría exagerando si lo dijera. Sí era mal mirada, era mal visto. Pinochet decía odio a la poesía. Claro. O no me hablen de poesía, no me hablen de los poetas, qué sé yo. Claro. Ahora, claro, había cierta poesía bastante panfletaria que tampoco era perseguida, pero que no era recomendable, creo yo. Entonces, tuvimos que empezar como a salir de una época o un tiempo que se había enquistado en Concepción, el MIR, Vanguardia Política, Sí, los encuentros de Gonzalo Rojas, Vanguardia Literaria y el TUC, Vanguardia Dramatúrgica. O sea, había muchas vanguardias en Concepción que habían sido, digamos, completamente desmanteladas por la dictadura. Entonces, cuando entramos a la universidad, era una universidad despojada. Despojada de los mejores alumnos, despojada, digamos, de los mejores profesores, despojada de carreras, ¿no? Como sociología, antropología, incluso creo que historia, cuando yo entré. Entonces, era algo muy baldío, por decirlo de alguna manera. Una universidad fantasma, digamos. Fantasmal, y con Carl von Plessing, creo que fue el rector designado en esa época. No era militar, pero es civil terrible. Bueno, Rector designado, claro. La represión era subterránea, por lo menos en Concepción. Hay una persecución al Partido Comunista en el año 66 que fue muy, muy dura. Bueno, un amigo mío que era hippie, lo mataron por equivocación. Ocurrían esas cosas en la época, pero volviendo a la poesía. Empezamos, digamos, a intercambiar, como uno siempre lo hace en la universidad, ¿no? Textos poéticos como también lectura. Uno llega con un pequeño cúmulo de lecturas. Yo llego más lecturas de narrativa que de poesía. Bueno, había leído a Neruda, a Parra, porque a mi mamá le gustaba bastante leer, y llevaba libros a la casa también. Porque en Concepción viví con mi mamá, ya volví con... ¿En Concepción viviste con tu mamá? Sí, volví a una adolescencia, digamos, entre comillas, normal. Normal, clase media, todo lo demás, con medios hermanos y un padrastro alemán. Claro, para seguir con lo anglosajón, digamos. Claro. Entonces, en la universidad, los que teníamos intereses más que pedagógicos, literarios, que era una pequeña mayoría, diría yo. Claro, no había en esa época tampoco ni licenciaturas, ni magíster, ni doctorado. Tenía que estudiar pedagogía, que era la carrera que estaba más de mediada, digamos, en la época, y que uno sabía que si lo estudiaba iba a, ¿cómo se llama?, a terminar el cesante.
ese iba a ser tu destino y tu profesión. Ya. Pero bueno, no sé, uno es joven, tiene impulso, tiene ganas, y era la manera, digamos, de seguir. Tampoco habían literatura creativa, tampoco habían talleres. No, No. sí, era Claro, es que descampado, si digamos. tú tienes Descampado. una vocación humanista, Claro, literaria, entonces ahí teníamos que ¿qué haces? juntarnos entre los amigos que... Hacer talleres sin Claro. sin Afortunadamente maestro, nuestros profesores eran bastante, digamos, muy buena onda, digamos, Ya. y nos leían nuestra poesía. Nos daban, digamos, recursos, nos daban consejos, nos hacían talleres, digamos, informales. Ay, qué bien. No sé, profesores como Mario Rodríguez, Gilberto Triviño, Roberto Oswald, Ah, Marta Contreras, Tito Triviño. el Tito Triviño, sí. Sí, claro. Bueno, y también tú tienes su libro acá, Andrés Gallardo. el mismo Andrés Gallardo, que a mí Claro. me hizo lingüística, me acuerdo. Sí. Pero también hablamos de literatura ya en cursos superiores, cuarto, tercero ya, en un cafecito que había ahí. Y ya en plena época un poquito más represiva. Porque el 83 y el 84 empezó Concepción ya la cosa más complicada. dura, pero ya ahí estaba fuera de la universidad. De la universidad. Bueno, entonces en esas conversaciones conocíamos otros poetas, otros autores que nos traíamos en nuestras lecturas de enseñanza media. No sé, como Ernesto Cardenal, Octavio Paz, y Vicente Huidobro, algunas vanguardias latinoamericanas, alguien por ahí que dijo, ¿han leído a Rimbaud? Nadie Claro. había leyó a Rimbaud en esa época porque nadie sabía francés, Ya. pero bueno, Baudelaire, etcétera. Sí, que aparece Baudelaire acá citado un par de veces, digamos. Claro, bueno, ya está, digamos, un poco más asimilado después del paso de la universidad. Y Y ahí te eliges poeta. ahí me elegí poeta porque no era un buen narrador. Ya. Aunque después retomé la narrativa Sí, con sí, estos sí. cuentos góticos, etcétera, en esa época me costaba mucho, porque tal vez tenía demasiado metido a Cortázar. Ya. Y era no un emulador, sino que un copión terrible de... Terrible. Cortázar es contagioso. Era muy contagioso. Es que es muy fuerte cuando Cortázar y tú tienes Borges eso. son muy Claro, contagiosos. Cortázar y Borges, tú decís, ya, y después de eso, ¿qué escribo? Claro. Ahora, claro, Borges para un alumno, me acuerdo de esa época de la universidad, no era tan contagioso porque, o sea, uno cuando se contagia con Borges es un mal Borges. Claro. Cuando te contagias con Cortázar, tal vez podría ser un mediano Cortázar y hacer algo, pero Sí. pero la estructura narrativa, ¿no? en cuento, pero en novela jamás lo intenté, me costaba mucho. Por eso tal vez en poesía introduzco bastante aspectos, digamos, diegéticos, narrativos, Sí, dentro muchísimo, de los textos, porque, a ver, bueno, primero lo que había que hacer era salir, digamos, de la poesía panfletaria, la poesía política, en el más sentido, ¿no? No. Salir y encontrar, digamos, un nexo con el puente cortado, como decía Waldo Rojas, con todos los poetas, digamos, de la generación de 60, que la mayoría se había ido, Sí. exiliados, y los que estaban en Chile estaban un poquito guardados, digamos, y otros relegados, como el caso de Floridor, al cual Claro. le mando un saludo, esté donde esté, Exactamente. que nos acaba de dejar, gran poeta y gran Sí. maestro incluso para nosotros, Sí. que lo conocimos porque estaba acá en Chile. Jaime Quesada también, Manuel Silva Acevedo, posteriormente. Lin yo no lo conocí poco porque estaba en Santiago, iba Claro. poco a Concepción. Y estos otros poetas tenían, digamos, un arraigo en el sur. Pero Absolutamente se comprende escuchándote el pie entre la poesía y la prosa, ¿no? Porque es una prosa de lector voraz, o sea, la que está detrás de este poeta, digamos. Tú has tenido una notable carrera poética con muchos premios, digamos, con reconocimientos. Sí. o sea, Sí, será eso. hay una originalidad en tu... Y esto me quedó dando vuelta esto de Cortázar, porque Cortázar traduce a Poe.
Y lo traduce muy bien, además. Cortázar lo traduce muy bien, claro. Y Baudelaire también traduce a Poe. Claro, entonces los cruces son constantes, digamos. Claro, a todos yo creo que la generación nos influyó mucho Cortázar, no solo el narrador, sino también el ensayista. Sí. Los ensayos críticos, digamos, de Cortázar fue la obra crítica es muy importante como orientación del mundo, desde el jazz al cine, a descubrir Paradiso del Samalima, digamos. Por ejemplo, Malcolm Lowry también. Malcolm Lowry. En Rayuela es casi una gran enciclopedia, digamos, de jazz, de cine, pintura, de arte, de vida también. Claro. De un grupo, digamos, que el Club de la Serpiente, ¿no? Exactamente. Que se une, incluso que retoma, digamos, esta figura de la mujer de los surrealistas, ¿no? Del amor fou. Claro, una Aurelia, una Nadia, es la figura ya más latinoamericanizada, ¿no? de la maga. De la maga. Espléndida, digamos. Inolvidable. Son todos estos libros biblioteca que son lo que... Claro, son libros de biblioteca. Lo que viene de las lecturas del boom. También, digamos, que es muy fuerte en Carlos Fuentes, en este caso, ¿no? Bueno, un poquito más lejano en nuestra concepción urbana, ¿no? García Márquez. Sí. Pero estaba pensando en cuando hablas de ahora Onetti también. Onetti. Influencia gótica dentro de la melancolía desatada de Onetti, digamos. Yo me recordé Terra Nostra de Fuentes cuando hay imágenes aquí con este trabajo, la primera parte que es los cuerpos, las espaldas, las alas rotas, digamos. No, Terra Nostra para mí siempre fue un referente permanente desde que lo leí. Mira, porque yo estaba pensando en Terra Nostra, dentro de la obra de Fuentes, como que saltó ahí. Y Carlos Fuentes hizo una cosa re interesante en un libro de ensayos. En este momento, si me pongo a pensar el nombre, va a perder tiempo. Pero un libro de ensayos sobre la novela, donde él dice, bueno, ahora los novelistas hispanoamericanos, habla de la época del boom, le debemos a los poetas. Se refiere a Neruda, se refiere a Cardenal, se refiere a Lezama, etcétera, porque nuestro discurso toma mucho, digamos, de la metáfora, de la poesía, o sea, del discurso poético probablemente. Y si lo pensamos es así realmente. Claro, y tú tomas del discurso narrativo que ha bebido de la poesía. Claro. Exactamente. Y hace este cruce que estos lobos, digamos, estos lobos de falos enhiestos, digamos, estas eyaculaciones sagradas, digamos, esta estética del cuerpo y es bien curioso porque está la creación, las citas textuales y el deseo. Yo planteé esta línea, digamos, creen que es el deseo, creen que es la pasión, y está el amor también en Gesta de Lobo como un elemento feroz. Claro, en Gesta de Lobo está el amor, digamos, en este viaje, ¿no? En este viaje casi como épico, ¿no? Que hace Lobo América en busca, más que del amor, de la venganza. Venganza, amor, odio, siempre están ahí de alguna forma entreverados. Y luego llega a América, pero con una manada de lobos, en un barco, una stultífera nave, por ahí, ¿no? La nave de los locos. La nave de los locos, e invade este otro continente, ¿no? Donde el lobo o la figura animal tiene otro carácter, digamos, no este carácter ominoso, siniestro, terrible, que tenían en Europa, sino que más bien tiene un carácter más bien como, entre comillas, espiritual, sacro. Sí, ¿no? hay algo en lo sacro. En la imagen del náhuatl. Sí, que es el doble animal del hombre, ¿no? Sí, eso está muy presente aquí en Gesta de Lobo y lo convierte en un libro muy interesante. Y también publicaste este año en Heimlich, como decíamos, los poemas de amor, deseo y muerte. Sí. Otra vez. Ahí permanece. En desde el comienzo está el deseo, Sí. Es un deseo cumplido, un deseo añorado, un deseo, bueno, en este, sobre todo melancólico. Sí. O más que melancólico, que nostálgico. Sí, claro. Porque aquí habla, digamos, no es que soy el viejo que soy, pero el sesentón que soy ahora, y recuerda, digamos, esos amores de los 14, 15 años, que marcaron toda
que marca, bueno, y Una ese época, amor literario una vida. está aquí dando vueltas, digamos. Mira, nos vamos acercando al final del programa. Rápido, Ahí, pasó el bueno, tiempo. tenemos mucho que hablar. Hay mucho que- y tus libros, digamos, están conteniendo bibliotecas. O sea, yo siento que eso es... Biblioteca parte y filmotecas. Biblioteca y Mucha, filmoteca. mucha alusión. Filmoteca también, sí, es cierto. Hay Sí. textos, cualquier páginas, cosas que uno le dan ganas de leer en voz alta o a gritos, digamos, o con aullidos de lobo, digamos. Se agradece la... Sí, por ejemplo, Loba y la nueva constelación, que empieza con un párrafo, ¿no? Con lobo tallado en mis huesos, como un cadáver astral, me empino de mi muerte y aullando quedo, con mis fauces muertas, y corro hacia el lobo como hacia el sol. Hay además una cosa rítmica que es muy interesante en poesía, digamos, aunque sean a ratos narrativas. Claro. Yo siento que mucho menos narrativa que otros poetas, digamos, porque como visitas imágenes, también claro. uno se están llenando de cine. Ahora entendemos este cine de niños de La Serena, digamos, viendo Drácula, Príncipe de las Tinieblas. O sea, uno está viendo imágenes, permanentemente está acudiendo a imágenes. Claro, y una sonoridad muy particular. Claro, bueno, para mí el ritmo es fundamental en poesía. Cuando se pierde el ritmo, Sí, eso se se pierde. siente. Por eso servía tanto leer, como tú decías, a Carlos Fuentes en Terra Nostra, Ajá. a Dimo Cortázar, en algunos fragmentos Sí. de Rayuela, ¿no? Rayuela, Etcétera. Y porque, claro, como yo decía, bebían de la poesía. Como Claro. después Exactamente. uno retomó la posta y bebe o toma, ¿no?, de esta narrativa ya que está impregnada por la poesía. Bueno, Exactamente, además de sí. poeta voraz, estás de editor, digamos, en la biblioteca. Bueno, ahora, ¿Qué nos recomiendas, digamos? Nosotros cerramos el programa recomendando algunas Ya, cosas mira, a nuestros espectadores. me tocó terminar porque ya en 3 años más o 2 años me jubilo. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Sí, que en este tiempo tengo hartos proyectos, entonces quiero Sí, Seguro. pero tener el te tiempo a invitaremos hacerlo. de nuevo para contar Claro. los proyectos. ahí les cuento los proyectos. Bueno, en las ediciones Biblioteca Nacional son libros que, bueno, acá les muestro dos. País Son Blanco y bellezas. Negro, de Rosamel del Valle. Ya. Ups, Arrójamelo. O sea, sí, Ahí. eso. Y este es un texto bastante curioso porque salió de Alfonso Calde, Balada para la ciudad muerta, Alfonso Tan buen escritor, digamos. Suéltalo. claro, sí, Sí. que es previo al programa Ante Nosotros, el poema épico sobre Concepción, Sí, ya. del cual Balada también para la ciudad muerta. leo bastante. Estamos hablando de ediciones Biblioteca Nacional, Biblioteca por si Nacional. acaso. Son bellísimos. Ese fue un libro, fíjate que Alfonso Calde lo escribió y le escribió un prólogo, un poema en realidad, prólogo, Neruda. Vaya. Y las imágenes esas que se ven Sí. a propósito de deseo, de erotismo, este es un libro que transcurre, es un libro totalmente urbano, Ya. con cierta retórica vanguardista y muy erótico. Ya. Este libro. Transcurre en Balada para la ciudad bares, muerta. transcurre en los márgenes. O sea, es un libro bien Sí, yo- adelantado. Sí, yo recuerdo mucho las variaciones sobre el tema del amor y la muerte de Alcalde. Claro, este fue antes. Y el alcalde lo quemó. Ah, mira. ¿Y cómo lo rescataste? No, yo no lo rescaté, lo rescató su hijo. Se salvaron como 3 o 4 o 5 ejemplares Mira. Ah, sí. y lo publicaron el año pasado. Sí, son joyitas que estás Claro, sacando. entonces la idea es, sobre todo, rescatar, digamos, escritores que están ya descontinuados, que se han perdido, que se han olvidado, y no sé, mantener ese aporte de libros que son re baratos. Sí, no, son absolutamente al alcance de Precio de todo el mundo costo. y están en Y todas cuando las los bibliotecas. presentamos, los regalamos. No, son bellezas. Bueno, no sé si te van a dejar jubilar, digamos, porque ya te postularon a premio nacional la gente de la biblioteca. Sí, ya veremos. Bueno, de ahí te traeremos de nuevo. Mira, yo traje, Jubilado. ya sabiendo que íbamos a hablar de Concepción, La ciencia de las mujeres de Andrés Gallardo, un libro, Ese es póstumo, claro. un libro póstumo, digamos, que acaba de editar Weathers. Andrés, Liberal Ediciones, miento. Liberal Ediciones y gran narrador, gran narrador gran lingüista, y gran profesor, digamos. y gran profesor y gran amigo también, y una gran persona. O sea, Y con un sentido del humor extraordinario. extraordinario, sí. No, Andrés era y un conversador notable.
Pero sí, es de esas personas que todo el mundo me refiere. Sí, qué bueno haberlo encontrado acá por azar, ¿no? Sí, no, me llegó y realmente es una gozada, como dicen los españoles, digamos. Sí. También le llegó un regalo. Bueno, ya que estamos hablando de cine, bueno, Jenny Cáceres, que es una colega que escribe muy bien, que ella se ha dedicado a hacer crítica de cine, editó este libro, Los años chilenos de Raúl Ruiz. Y fíjate que voy a citar lo que dice acá Gonzalo Massa, guionista y cineasta muy importante. Dice, este libro es una fiesta verdaderamente. Dice, viene a llenar un vacío impresentable sobre el trabajo de uno de los más grandes cineastas de la historia. Solo comparable, como le gusta decir a Jonathan Rosenman, otro rusiano formidable, con Orson Welles. Lo compara con Orson Welles. Gonzalo Massa está detrás de películas muy importantes en Chile. Y Jenny Cáceres, que entrevistó muchas veces a Raúl Ruiz. No solamente son entrevistas de ella, también hay textos de otros. Pero básicamente es interesante lo que hace, que es citar los años chilenos de Raúl Ruiz. Porque es no las épocas francesas, portuguesas y portuguesas, etcétera, porque él fue un cineasta del mundo en realidad, francés sobre todo. Así que esa es como mi recomendación. Sí, está bien. Tenemos bastante, te damos las gracias. No, yo les doy las gracias a ustedes por la grata conversación, la grata mañana. Gracias, Tomás. Se rápido Sí. Bueno, eso importa mucho. Y ahí estamos con Gesta de Lobos, ¿dónde se quedó? Ahí está, Gesta de Lobos. Gesta de Lobos, Tomás Harris. Muchas gracias. Tomás Harris. No, gracias a ustedes, Marco Antonio, Ana Josefa, y felicitaciones por el programa. Que se pasó bien. Sí. Y se conversa. Tranquilo, se conversa. Bueno, a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en El Fin del Mundo. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Ah? Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.